Mi nombre es Laura, soy maestra y psicopedagoga, estudio un máster en neurociencia cognitiva y en la actualidad estoy desarrollando un doctorado. ¿Qué es un doctorado? Que puede que no estemos familiarizados con ese término. Es una especialización en un tema de estudio en concreto. Yo lo que hago es, dentro de la rama de ciencias de la salud, estudiar la neurociencia. Estudio las neuronas, unas células muy chiquitinas que están dentro del cerebro. Además estudio las redes de conectividad cerebral. ¿Qué es eso? Bueno, funcionan como un sistema de hilos igual que una malla, como una red de coger peces o como un panal de abejas en el que diferentes neuronas de distintas partes del cerebro, por ejemplo área frontal con occipital, pueden estar activándose al mismo tiempo para permitirnos realizar actividades como por ejemplo leer, escribir, hacer la tarea, hacer matemáticas, lo que sea. Incluso cuando no hacemos nada, que se llama activación cerebral en estados de reposo, esas neuronas están trabajando, es decir, que cuando no hacemos nada también se activan diferentes partes de nuestro cerebro. Además estudio algo que es muy interesante y es cómo evolucionan esas redes de conectividad cerebral a lo largo de nuestra vida, cuando somos jóvenes, cuando somos un poquito más mayores y cómo se pueden ver modificadas cuando hay una patología, es decir, una enfermedad, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, cuyo síntoma principal es la pérdida de la memoria, el olvido. ¿Qué hacemos para poder realizar estos experimentos, para poder analizar el cerebro? Utilizamos una máquina que se llama imagen por resonancia magnética, en concreto yo uso la del Hospital Universitario, y es como si fuera un donut gigante de plástico. Ese tipo de máquinas tienen imanes a gran escala, muy grandes. ¿Qué nos permite eso? Que cuando la camillita salga de la máquina, pongamos al paciente y lo entremos, podamos obtener imágenes de diferentes partes de su cuerpo, en concreto yo cojo del cerebro y obtengamos los líquidos, las masas, la estructura ósea o los huesos, es decir, puedo obtener una imagen de tu cerebro por dentro. Pero antes de entrar un poquito a conocer más qué es el electromagnetismo, vamos a definir un poco qué son las fuerzas magnéticas. Bueno, pues son distintas partículas cargadas eléctricamente que están en movimiento. Por ejemplo, los electrones que tienen carga negativa. Y además hay otro aspecto muy interesante y es que en nuestro día a día estamos rodeados de un montón de materiales que tienen propiedades magnéticas y no solamente son los imanes de la nevera. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esos materiales. Otro producto que tenemos en casa y que podría tener propiedades magnéticas es algo que no nos esperamos y son las cerillas. Las cerillas que aparentemente parece que son de madera y que no se pegan al imán. Por ejemplo, tengo aquí una, probamos, la intento dejar puesta y se cae, no se pega. Pero ¿qué sucede? Cuando yo prendo mi cerilla, cuando se produce este proceso de combustión, vamos a tener ahí óxido de hierro. Eso hace que tenga mayores propiedades ferromagnéticas. Por lo tanto, cuando apaguemos nuestra cerilla y la pongamos cerca del imán, veremos que se queda atraída y se queda pegadita, colgando. A continuación te lanzo la siguiente pregunta. ¿Serías capaz de hacer que un objeto no imantado se convierta en un imán? Vamos a ver si es posible. Tenemos un destornillador que podemos tener en casa y en principio este destornillador no está imantado, es decir, que si yo lo paso por encima de un objeto metálico no se quedaría pegado. Pero ¿cómo podemos hacer que este destornillador no imantado tenga propiedades magnéticas? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cogemos un imán que lo podemos encontrar en la nevera, podemos comprarlo en la ferretería o podemos incluso cogerlo de un casco viejo de auriculares de música, que si lo abrimos hay también imanes dentro. Lo pasamos como unas 20 veces por encima del imán y atentos a lo que va a suceder a continuación. Y es que este objeto no imantado se ha convertido en un imán y podemos atrapar pequeños objetos como clips o incluso tornillitos cuando tenemos que cambiar el tornillo de la gafa y no queremos que se nos pierda. Espero que te hayan gustado mucho los experimentos sobre electromagnetismo. Recuerda que las neuronas están en nuestro cerebro y se activan cuando realizamos diferentes actividades como leer, escribir o hacer tareas. Estas redes
de neuronas que se activan a la vez se llaman redes de conectividad cerebral y sirven para observarlas a medida que nos hacemos mayores y ver si hay cambios, o incluso cuando hay una enfermedad, ver si varían. Esto nos permite entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona cuando hay una enfermedad, para buscar mejores soluciones farmacológicas, mejores medicamentos. Todo lo que hemos visto hoy se relaciona con lo que tú estás aprendiendo en clase, porque muchas de las bases de la ciencia corresponden con materias como matemáticas, ciencias naturales, física o química. Y como dijo Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esa es la voluntad. Por eso les animo a que sigan estudiando y aprendiendo aquello que les apasiona. Un saludo.